Vincular te presenta Visibilizando las ausencias, un podcast para compartir informaciones, realidades y puntos de vista, con el apoyo de Fondo de Canadá para iniciativas locales. 646 niños, niñas y adolescentes siguen desaparecidos en Paraguay desde el año 2021. No se debe esperar 24 horas para realizar una denuncia de desaparición de niñas y niños y adolescentes como se cree comúnmente. Es importante que sepas esto. Las denuncias por desaparición deben realizarse de manera inmediata, ya que las primeras 24 horas son claves para que las instituciones encargadas de la búsqueda y localización de personas tengan mayor éxito en su tarea. Soy Sergio Cepol y te acompaño en este podcast que forma parte de una serie de materiales que Vincular te realiza como parte del proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos para la Articulación del Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Para Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, las desapariciones muchas veces tienen que ver con la violencia que existe al interior de la familia que hace que huyan del entorno familiar. Sostuvo que no hay políticas públicas que acompañen a los padres para una crianza positiva. Se supone que cualquier política pública tiene que estar realizada basada en datos y en evidencia. ¿Y qué es lo que nos dicen los datos? ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia? Nos dice que en el caso de los niños y niñas que desaparecen, lo hacen porque sufren violencia al interior de sus casas, padecen algún hecho de violencia o presencian situaciones de violencia, o hay un problema de relacionamiento de adolescentes con sus padres, cosa que es incluso natural, ¿verdad? O sea, un adolescente que no tensione la relación en la familia, muy probablemente es un adolescente que tenga algún problema o alguna dificultad incluso, ¿verdad? O sea, es normal en la adolescencia tensionar, probar, ver hasta dónde llegar, los límites que uno pueda tener al interior de la familia. Y ahí lo que uno mira es que no existe una política pública que le acompañe a la familia en el cuidado y en el desarrollo armónico de los niños y las niñas, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de crianza positiva, estamos hablando de buen trato, estamos hablando de que las personas cuidadores, sea papá, mamá, tío, abuela, o sea, la persona adulta que está a cargo de ese niño o esa niña, tenga herramientas para poder lidiar, no solamente lidiar, obviamente, pero es interaccionar, comunicarse, resolver conflictos con ese adolescente o con ese niño o con esa niña. Hoy las familias no tienen un soporte o un apoyo desde el Estado para tener esas herramientas. Entonces, eso es un elemento que me parece importante mirar. El otro elemento tiene que ver con que los niños y las niñas efectivamente se vean y entiendan y conozcan que son personas en desarrollo, que son sujetos de derechos, que tienen responsabilidades, labores, tareas y que tienen derechos también por sobre todo. Y en esa línea poder saber cuáles son esos derechos que tienen también y cuáles son las instancias que tienen que atenderles, cuidarles, protegerles dentro del Estado, ¿no? El oficial inspector Carmelo Benítez, jefe de operaciones del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, señaló que desde el inicio del año hasta la primera semana de febrero, la institución registra un total de 271 personas denunciadas como desaparecidas, de las cuales 83 son niños, niñas y adolescentes, y 67 de ellos ya fueron localizados. El oficial inspector Carmelo Benítez, jefe de operaciones del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, señaló que desde el inicio del año hasta la primera semana de febrero, la institución registra un total de 271 personas denunciadas como desaparecidas, de las cuales 83 son niños, niñas y adolescentes, y 67 de ellos ya fueron localizados. El resto cuenta con orden de búsqueda y localización. El departamento fue creado en el 2019 y tienen muchos desafíos todavía para abordar de forma integral el problema de la desaparición de los menores. El desafío principal que veo dentro de lo que es mi rol, dentro de lo que es la institución, y teniendo en cuenta las distintas otras instituciones, es la de conformar una mesa coordinadora de trabajo para abordaje de los casos. ¿Qué contemplaría esto? Que
involucre por favor a personal de otras instituciones, que se cree una mesa donde llegue un personal profesional del área de la niñez, del Ministerio de la Niñez, de la Defensoría del Pueblo, del INDI, a profesionales de ONG que estén en vinculación con esa parte de la sociedad que serían los menores, para que en un momento dado que ingrese un caso de búsqueda de persona que haya sido determinado por un fiscal o una jueza en base a una denuncia, esa mesa lo vaya analizando en forma minuciosa, para así poder acompañar el procedimiento del trabajo, el abordaje que hace el personal en la calle. Porque como personal policial mi obligación es la de buscar, localizar y posteriormente es regresar. Pero ese regresar ha hecho de que esa persona vuelva nuevamente a reingresar al sistema al cabo de unos meses por la falta de seguimiento de ese mismo caso. Un problema que tiene Paraguay es que no tenemos un desarrollo institucional de servicios sociales en territorio. ¿Qué significa eso? Cuando hay un caso de conflicto o una situación de un niño que desaparece o una niña que es víctima de abuso o algún problema que tiene la familia, lo que se tendría que tener es un trabajador social o una trabajadora social que pueda acompañar a esa familia en ese proceso y en ese trance, desde que empieza hasta que se haga un cierre y termine ese proceso. Hoy eso no hay, ¿verdad? O sea, una defensora pública puede dar una medida de protección, pero después la siguiente institución que tendría que tomar la posta, en este caso, son los municipios. Acá hay una responsabilidad muy fuerte de las autoridades locales en que el sistema de protección y de prevención de violencia de niños y niñas en la instancia local no funciona, ¿verdad? O sea, la CODENI. ¿La CODENI qué es? La CODENI es una consejería por los derechos de los niños y las niñas. Esa consejería tiene que tener un equipo técnico, trabajadores sociales, psicólogos, que puedan acompañarle a las familias y a los niños y a las niñas en estas orientaciones, seguimiento y en estos servicios sociales justamente que puedan volver a reencauzar en la restauración o la restitución de derechos de parte de ese niño o esa niña. O sea, cuando estamos hablando de un niño o una niña que está fuera de la escuela, estamos hablando de que el derecho a la educación fue vulnerado. Cuando estamos hablando de que un niño o una niña ha sido víctima de violencia, es su derecho a el buen trato, su derecho incluso a la vida y a la integridad fue vulnerado. Entonces, el Estado tiene que acompañar hasta que se restauren esos derechos. Y esos derechos hoy día, aparentemente todos pensamos que si se denuncia en la fiscalía, si se va a juicio y si el agresor se va a la cárcel, ya está solucionado, ya se restauró el derecho. No, no se restauró ningún derecho. O sea, una parte se hizo justicia porque el agresor está en la cárcel o los responsables han sido condenados, pero ese niño o esa niña que sufrió un abuso, sufrió una violencia, no tuvo un acompañamiento terapéutico, psicológico que pueda acompañar su proceso de sanación emocional, sanación física y que pueda reinsertarle de vuelta en la sociedad, ¿verdad? Que pueda terminar la escuela, que pueda volver a jugar con sus amigos, que pueda volver a vincularse con su familia, porque vamos a suponer que fue separada momentáneamente de su familia, ¿verdad? Entonces, las instituciones funcionan en Paraguay, lastimosamente, en compartimientos estancos y terminan compartimentando incluso la vida de un niño o de una niña. O sea, las instituciones no le ven al niño o la niña en Paraguay como un ser único y que desde la integralidad tienen que abordarlo y atenderlo, ¿verdad? Cada institución tiene su protocolo y entonces ve solamente un fragmento de la realidad de ese niño o de esa niña. Y ahí está uno de los problemas principales en cuanto al abordaje. O sea, por eso es sumamente importante que haya mesas de protección de niñez en cada municipio donde las instituciones puedan coordinarse, articularse, puedan ver cómo los casos se van pasando de una institución a otra y se va transfiriendo la información de manera adecuada. Porque si yo intervengo en una parte pero no conozco toda la realidad, mi intervención va a ser deficiente. O sea, si yo no sé que ese niño o esa niña tiene un papá
violento, o una mamá que está en la cárcel, o que si tiene un familiar con discapacidad, mi intervención en ese momento que me toca a mí como profesional, persona e institución pública va a ser sumamente deficiente. Y eso es lo que hoy encontramos con los miles de casos que saltan a la luz. Una deficiencia de ese sistema de protección que hace aguas por todas partes. Finalmente, esa red de protección que debería funcionar para abrazarle al niño, a la niña, cuidarle, contenerle, es una red que sus nudos no están conectados adecuadamente, por lo cual los niños y las niñas se caen al vacío. Y eso es lo que ocurre en una imagen también de los niños hoy en Paraguay. Y como personal policial, y como persona humana, y como padre de familia, nos hemos resuelto de que no solamente vamos a hacer, o tratamos de no solamente realizar el reingreso a la familia, sino estamos tratando de vincularnos con las otras instituciones a fin de que ese reingreso sea previamente analizado, estudiado por personales técnicos del área, a fin de que digan si es verdaderamente necesario volver a su familia de una a primera, o se haga un seguimiento previo a lo que es la situación de este menor y del por qué salió a primera de su casa. Nuestro trabajo es la de buscar, localizar y reintegrar. Pero como persona humana, como padres de familia, estamos muy intrigados y muy preocupados por ese menor a que vuelva nuevamente a los 6, 7 u 8 meses, ingresar otra vez al sistema de búsqueda. Entonces nuestro desafío principal es la de poder encastrar, planificarlo mejor, en todo caso hacer la articulación mejor de las funciones de cada una de las entidades del Estado, a fin de que cada uno haga lo que deba de hacer, establecido en cada una de sus leyes, y de esta manera hacer un abordaje en forma propicia con todos los estamentos del Estado con que cuenta el país, y de esta manera hacer el seguimiento, dar la suficiente solvencia legal al personal que está realizando el abordaje, y con personales técnicos especializados en el área, ver la mejor solución a la situación de ese menor. ¿A qué me refiero? A que si el personal lo individualiza, lo localiza, lo rastrea, llega hasta el menor, que tenga un respaldo técnico o especializado y que le dé como sugerencia o le dé una directiva de que no, este menor hemos venido realizando un estudio minucioso de su caso y hemos visto que no va a ser de una a primera la llegada a la casa, que de acuerdo al psicólogo, al sociólogo, al especialista del área, ha determinado que sea trasladado a un hogar de refugio hasta que se dé un veredicto esencial, ya con apoyo de la fiscalía o del juez, de que si es necesario que los padres sigan un apoyo o sean inspeccionados previamente a la llegada de esa persona, tanto menor, niña o niño. Uno de los principales desafíos que tenemos es que los niños y las niñas sean prioridad en la agenda pública y en la agenda de las políticas públicas. Y la prioridad o la voluntad política no se mide solamente por el discurso o lo que dice el papel. Se mide también por el presupuesto público que se destina a la temática. Y en este caso, el presupuesto, por ejemplo, para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia es de 114 guaraníes por día por cada niño o niña que vive en Paraguay este año. O sea, ¿cómo el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia va a poder desarrollar todas las políticas de prevención, atención integral y protección que tiene que desarrollar cuando básicamente no tiene presupuesto? Y eso significa que sus equipos técnicos son escasos, sus equipos técnicos no están capacitados, sus equipos técnicos tienen el síndrome del quemado porque no dan abasto ante todas las situaciones de casos que ven, ¿verdad? Y que acá también hay un elemento que me parece importante señalarlo, ¿verdad? Que es el cuidado del cuidador. Si sos un profesional que está trabajando en el Estado y que todos los días atiende situaciones de violencia, ese profesional necesita un proceso de contención y un proceso de acompañamiento
profesional también, valga la redundancia, ¿verdad? Y eso hoy no existe en el Estado paraguayo. O sea, las personas que atienden violencia, ya sea en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio Público, en el Ministerio de la Niñez, no tienen equipos que les acompañen a ellos y a ellas en ese proceso de atención y de vinculación ante casos de violencia. Ahora, creo que eso también es importante empezar a hablarlo con bastante propiedad, ¿verdad? El otro elemento, aparte del presupuesto y la voluntad política, el desarrollo de capacidades o la capacitación que pueda tener el personal. Y el otro elemento que vemos también mucho es la falta de infraestructura en materia de niñez y adolescencia. O sea, uno ve que no hay albergues transitorios, los niños y las niñas no tienen espacios seguros, las plazas públicas no son efectivamente plazas seguras, no hay un parque infantil en cada una de las plazas, en los barrios, en las distintas ciudades del país. O sea, ¿cómo hacemos para que el ambiente sea seguro, el espacio público sea seguro para los niños y las niñas también? Y ahí hay toda una línea que hasta ahora en Paraguay no se está desarrollando. Vincularte presentó Visibilizando las ausencias, un podcast para compartir informaciones, realidades y puntos de vista, con el apoyo de Fondo de Canadá para iniciativas locales. Si quieres formar parte de nuestro podcast, contactanos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @vinculartepy.